Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de noticias sobre famosos, salseo, estilo de vida y mucho más. Soy tu nombre y estoy súper contenta de teneros por aquí de nuevo. Hoy, como ya habréis intuido por el título, vamos a meternos de lleno en el mundo de la farándula, pero no de cualquier farándula, sino de la farándula con sabor turco y acento español. Exacto, vamos a hablar de Can Yaman, ese actor que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, por qué no decirlo, su innegable atractivo. Y es que Can Yaman, desde que puso un pie en España, no ha parado de darnos de qué hablar. Ya sea por sus proyectos profesionales, sus romances reales o inventados, ya sabemos cómo va esto, o simplemente por su presencia que levanta pasiones allá donde va. El actor turco se ha convertido en una figura omnipresente en la prensa del corazón española. Pero hoy, vamos a centrarnos en algo un poco diferente. Vamos a hablar de ladrillos, de metros cuadrados, de hipotecas y sobre todo, de dinero. Porque sí, amigos, hoy vamos a desvelar, o al menos intentarlo, el precio de la casa de Can Yaman en España. Una pregunta que estoy segura, os habéis hecho muchos de vosotros. ¿Cuánto habrá pagado el actor por su nidito de amor en nuestro país? ¿En qué zona habrá decidido establecerse? ¿Será un palacete con piscina y vistas al mar, o un apartamento moderno en el centro de la ciudad? Pues bien, hoy vamos a intentar dar respuesta a todas estas preguntas. Así que preparad las palomitas, poneros cómodos, y no os perdáis ni un segundo de este vídeo porque vamos a desentrañar el misterio que rodea la vivienda española de Can Yaman. Antes de que nos metamos de lleno en materia, quiero recordaros, como siempre, que si os gusta este tipo de contenido, si sois fans de Can Yaman o simplemente os interesa el mundo de los famosos, no olvidéis suscribiros al canal. Es completamente gratis y así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos. Además, si le dais a la campanita, YouTube os avisará cada vez que subamos contenido nuevo. Así que ya sabéis, suscribiros y activar la campanita. Ahora sí, vamos con el tema que nos ocupa. Bien, antes de intentar averiguar el precio exacto de la casa de Can Yaman, creo que es importante poner un poco de contexto. Para entender por qué el actor ha decidido invertir en España, y qué tipo de vivienda podría estar buscando. Como sabéis, Can Yaman ha estado trabajando en varios proyectos en nuestro país en los últimos años. Desde su participación en la serie El Turco, grabada en gran parte en España, hasta sus colaboraciones con marcas españolas, el actor ha pasado mucho tiempo en nuestro país. Y parece que le ha gustado, y mucho. De hecho, en varias entrevistas, Can Yaman ha manifestado su cariño por España, su admiración por la cultura española, y su deseo de pasar más tiempo aquí. Así que, la decisión de comprar una casa en España no es tan sorprendente, ¿verdad? Es una forma de establecerse, de tener una base en un país que le ha acogido con los brazos abiertos, y de poder disfrutar de todo lo que España tiene para ofrecer. Pero, ¿qué tipo de vivienda busca Can Yaman? ¿Un refugio tranquilo y alejado del bullicio de la ciudad, o un piso céntrico con vistas a los lugares más emblemáticos? Bueno, aquí entran en juego varios factores. Por un lado, está el factor de la privacidad. Can Yaman es una persona muy famosa, y seguramente valora mucho su intimidad. Por lo tanto, es probable que haya buscado una vivienda que le permita estar tranquilo y alejado de miradas indiscretas. Por otro lado, está el factor de la comodidad y la accesibilidad. Can Yaman viaja mucho por trabajo, así que seguramente necesita una vivienda que esté bien comunicada, cerca de aeropuertos o estaciones de tren, y que le permita desplazarse fácilmente a otros lugares. Y por supuesto está el factor del lujo y el confort. Can Yaman es un actor exitoso, y seguramente puede permitirse comprar una vivienda de alta gama, con todas las comodidades y lujos que pueda desear. Teniendo en cuenta todos estos factores, ¿qué tipo de vivienda podría haber elegido Can Yaman? Pues bien, según los rumores que circulan por la prensa del corazón, el actor habría adquirido una propiedad en la zona de Madrid. Una zona exclusiva y muy demandada, donde viven muchos otros famosos y celebridades. Una zona que ofrece privacidad, seguridad y al mismo tiempo, está bien comunicada con el resto de la ciudad y con el aeropuerto. ¿Pero qué tipo de propiedad? ¿Un chalet independiente con jardín y piscina, o un ático de lujo con vistas panorámicas? Aquí es donde las cosas se complican un poco. Porque, como podréis imaginar, Can Yaman no ha hecho pública la compra de su casa en España. No ha dado ninguna entrevista ni ha publicado ninguna foto en sus redes sociales que revele la ubicación o las características de su vivienda.
Así que toda la información que tenemos al respecto se basa en rumores, filtraciones y especulaciones. Pero bueno, para eso estamos nosotros aquí. Para investigar, analizar y tratar de desvelar el misterio. Así que vamos a repasar algunas de las pistas que hemos podido encontrar. Como os decía, la mayoría de los rumores apuntan a que la casa de Can Yaman se encuentra en Madrid. En concreto se habla de zonas como La Moraleja, Pozuelo de Alarcón o Aravaca. Zonas residenciales de alto standing, donde los precios de las viviendas son bastante elevados. En estas zonas podemos encontrar chalets independientes con grandes jardines, piscinas, gimnasios y todo tipo de comodidades. Pero también podemos encontrar áticos de lujo con terrazas panorámicas, vistas espectaculares y diseños vanguardistas. Así que, ¿cuál de estas opciones habría elegido Can Yaman? Bueno, según algunas fuentes, el actor se habría decantado por un chalet independiente. Una vivienda unifamiliar con un gran jardín, piscina privada y todas las comodidades que pueda desear. Se dice que el chalet cuenta con varias habitaciones, baños, salones, una cocina moderna y completamente equipada, y un gimnasio privado donde Can Yaman puede mantenerse en forma. También se rumorea que la casa tiene un sistema de seguridad de última generación, con cámaras de vigilancia, alarmas y personal de seguridad las 24 horas del día. Todo ello para garantizar la privacidad y la seguridad del actor. Pero ¿cuánto habría pagado Can Yaman por esta casa? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Porque, como os decía, no hay ninguna información oficial al respecto. Pero, teniendo en cuenta la ubicación, las características de la vivienda y los precios del mercado inmobiliario en la zona, podemos hacernos una idea aproximada. En zonas como La Moraleja, Pozuelo de Alarcón o Aravaca, los chalets independientes con las características que os he descrito pueden costar entre 2 y 10 millones de euros. Dependiendo del tamaño de la parcela, la calidad de los materiales, el diseño de la vivienda y otros factores. Así que es probable que Can Yaman haya pagado una cifra similar por su casa en España. Quizás no haya llegado a los 10 millones de euros, pero es muy probable que haya superado los 2 millones. Teniendo en cuenta que el actor es una estrella internacional, y que seguramente ha buscado una vivienda de alta gama, es razonable pensar que ha invertido una cantidad considerable de dinero en su casa en España. Por supuesto, todo esto son especulaciones. No podemos afirmar con certeza cuánto ha pagado Can Yaman por su casa. Pero basándonos en la información que tenemos, podemos hacernos una idea aproximada. Y si los rumores son ciertos, el actor habría invertido una suma importante de dinero en su nidito de amor en España. Pero más allá del precio, lo importante es que Can Yaman se sienta a gusto en su casa, que pueda disfrutar de su privacidad y que pueda vivir cómodamente en España. Porque al fin y al cabo, una casa es mucho más que 4 paredes y un techo. Es un hogar, un refugio, un lugar donde uno puede sentirse seguro y feliz. Y eso es lo que esperamos que Can Yaman haya encontrado en su casa en España. Además, la inversión inmobiliaria en España, especialmente en zonas premium como las que hemos mencionado, suele ser una buena decisión a largo plazo. El mercado inmobiliario español, a pesar de las fluctuaciones, tiende a ser estable y las propiedades en ubicaciones privilegiadas suelen mantener o incluso aumentar su valor con el tiempo. Así que, además de tener un hogar en España, Can Yaman podría haber hecho una inversión inteligente. También es interesante considerar el impacto que la presencia de Can Yaman tiene en la zona donde reside. La llegada de una celebridad de su calibre puede dinamizar la economía local, atraer turismo y aumentar la visibilidad de la zona a nivel internacional. Los restaurantes, las tiendas y otros negocios locales pueden beneficiarse de la presencia de una figura pública como Can Yaman. En resumen, la compra de una casa por parte de Can Yaman en España es una noticia que va más allá del simple hecho de adquirir una propiedad. Es una muestra del cariño del actor por nuestro país, una inversión inteligente y un posible impulso para la economía local. Y aunque no sepamos el precio exacto que ha pagado por su casa, podemos estar seguros de que ha encontrado un lugar donde sentirse como en casa. Y hablando de sentirse como en casa, es importante recordar que la casa de Can Yaman no es solo un lugar físico, sino también un símbolo de su conexión con España. Una conexión que se ha ido fortaleciendo con el tiempo gracias a sus proyectos profesionales, a sus relaciones personales y a su admiración por la cultura española. Así que independientemente del precio que haya pagado por su casa, lo importante es que Can Yaman se sienta feliz y realizado en España. Para finalizar esta sección,
me gustaría recordaros que toda la información que os he proporcionado en este vídeo se basa en rumores, especulaciones y filtraciones. No podemos confirmar con certeza cuánto ha pagado Can Yaman por su casa en España, ni siquiera podemos asegurar que realmente haya comprado una casa en la zona que os he mencionado. Pero hemos intentado recopilar la información más fiable y contrastada posible, para ofreceros una visión lo más completa y precisa posible de este tema. Así que tomad toda esta información con cautela, y no la consideréis como una verdad absoluta. Al fin y al cabo se trata de una noticia del corazón, y ya sabéis cómo funciona este tipo de información. A veces es cierta, a veces es exagerada, y a veces es completamente falsa. Pero esperamos que os haya resultado interesante y entretenido. Y sobre todo, esperamos que os haya servido para conocer un poco más sobre la vida de Can Yaman en España. Y ahora, después de haber analizado a fondo el tema de la casa de Can Yaman en España, vamos a recapitular brevemente los puntos más importantes que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de la decisión del actor de invertir en España, de los factores que ha tenido en cuenta a la hora de elegir su vivienda, de la posible ubicación de su casa en Madrid, y del precio aproximado que podría haber pagado por ella. Hemos dejado claro que no tenemos información oficial al respecto, y que toda nuestra información se basa en rumores y especulaciones. Pero hemos intentado ofreceros una visión lo más completa y precisa posible de este tema, basándonos en la información que hemos podido recopilar. Y aunque no sepamos el precio exacto que ha pagado Can Yaman por su casa, podemos estar seguros de que ha encontrado un lugar donde sentirse como en casa. En definitiva, la compra de una casa por parte de Can Yaman en España es una noticia que refleja su conexión con nuestro país, su deseo de pasar más tiempo aquí, y su inversión en un futuro prometedor. Y aunque no sepamos todos los detalles al respecto, esperamos que os haya resultado interesante y entretenido conocer un poco más sobre este tema. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo nuevo sobre la vida de Can Yaman en España. Me gustaría agradeceros de todo corazón que hayáis estado ahí, viéndome y apoyándome como siempre. Sin vosotros, este canal no sería posible. Así que muchísimas gracias por vuestro apoyo, por vuestros comentarios, por vuestros likes y por vuestras suscripciones. Sois los mejores y me siento muy afortunada de teneros como espectadores. Y ahora, me gustaría pediros un pequeño favor. Si os ha gustado este vídeo, si os ha resultado interesante o entretenido, no olvidéis dejarme un comentario aquí abajo. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que Can Yaman ha comprado una casa en España? ¿En qué zona creéis que se encuentra? ¿Cuánto creéis que ha pagado por ella? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, y estaré encantada de leerlos y responderos. Además, si tenéis alguna otra pregunta o sugerencia, no dudéis en dejarla también en los comentarios. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un buen like. Un like es la mejor forma de mostrar vuestro apoyo, y me ayuda a seguir creando contenido para vosotros. Así que dadle al like si os ha gustado el vídeo. Y por último, pero no menos importante, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es completamente gratis, y así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos. Además, si le dais a la campanita, YouTube os avisará cada vez que subamos contenido nuevo. Así que ya sabéis, suscribiros y activar la campanita. Y si conocéis a alguien a quien le pueda interesar este vídeo, no dudéis en compartirlo con ellos. Compartir es vivir, y me ayudaríais muchísimo a llegar a más gente. Así que compartid este vídeo con vuestros amigos, familiares y seguidores en las redes sociales. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Os quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.